Diputada por el Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad, abogada y luchadora incansable por los derechos humanos. Es Carmen Hertz y este es su podcast, o mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz. Bueno, acá estamos otra vez en un nuevo podcast de Frecuencia Hertz, en esta serie de programas sobre la AFP que vamos a estar haciendo. Este es el segundo programa. Le damos la bienvenida a la diputada Carmen Hertz, su programa. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias. Aquí estamos para poder contar con los auditores y las auditoras y espacio de reflexión. Gracias, Exacto. José Luis. Bienvenido a su programa, y también Manuel Riesgo, que es el experto, el especialista, economista de Senda, quien lleva ya más de 2 décadas denunciando lo que era este sistema, y hoy día su opinión adquiere una especial relevancia dado el contexto político en el que estamos viviendo. Bienvenido, Manuel, a un nuevo programa de Frecuencia Hertz. Muchas gracias por la invitación a Frecuencia Hertz. Muchas gracias a la honorable diputada Hertz. Un placer estar con ustedes en este nuevo programa, esta nueva emisión, esta nueva temporada, digámoslo así, de Frecuencia Hertz. Así es. Mire, en este capítulo vamos a ir directo a lo que significó el 10% del retiro de los fondos de pensiones. ¿Cuál es la relevancia política de este retiro del 10% del fondo de pensiones que hace pocas semanas ocurrió en nuestro país? Bueno, el que se haya aprobado este proyecto de ley es algo, por cierto, inédito. Esta es una idea que empieza a atravesar yo diría, al conjunto de la oposición, dada la absoluta insuficiencia de las medidas tomadas por el gobierno ante la pandemia sanitaria y la catástrofe económica. Que todo era exactamente a cuentagotas. Primero estuvo el IFE 1, después el IFE 2, después se cambiaba. Siempre decían que no tenían plata, en fin, y todo era insuficiente y además con trabas burocráticas que hacían que para la mayoría de las personas no fuera posible un acceso rápido a disponer, digamos, de dinero. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de esta catástrofe económica que ha llevado al desempleo a cientos de miles de compatriotas. Pues bien, ¿cuál es el impacto de esto? Que a pesar de los agoreros, a pesar de la campaña desenfrenada que se hizo contra este proyecto de ley por parte de los medios hegemonizados por la derecha, los caos que se anunciaron, pero de verdad en algo frenético, absolutamente. Finalmente, esto se ha aprobado y además con votos de varios parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de Chile Vamos, que se dan cuenta claramente que esto que estaba ocurriendo y que sigue ocurriendo, así como estaba, en esta indigencia en que las personas se encontraban y en esta vulnerabilidad o vulneración más bien de sus derechos feroz, el estallido 2 era inminente. Entonces, hay en la oposición por una parte una unidad absoluta, cosa que es muy importante porque hay una unidad en torno a una demanda concreta de la ciudadanía y además se unen diputados, como decía, y senadores de Chile Vamos. Así se gesta y así se implementa y así llegamos a esta posibilidad del retiro del 10%, que como se ha señalado, por una parte, es algo francamente redistributivo, por cierto, y además dinamizó una economía completamente deprimida. Entonces, es todo lo contrario de lo que los agoreros del caos y de esto dijeron. Se produjo exactamente lo contrario. Entonces, yo resaltaría la unidad política que hubo en torno a este proyecto y las muy buenas consecuencias que significó la implementación de poder sacar el 10%
de nuestros fondos a las AFP. Manuel, y en cuanto a la legitimidad del sistema político, una legitimidad que está tan horadada, tan cuestionada, ¿recupera legitimidad el sistema político al haber aprobado este 10%, este retiro del 10% de la AFP? Yo se lo graficaría de la siguiente manera. El sistema de AFP se inició en 1981, hace 470 meses atrás, 40 años. Durante todos esos meses, 470 meses, lo que los afiliados y el fisco le entregaron a las AFP, las cotizaciones y los subsidios, cada mes, excedieron con creces las pensiones que pagó el sistema cada mes. Y por lo tanto, si uno grafica esto, son puras barritas que van hacia abajo, porque los afiliados y el fisco le pusieron plata durante 440 meses, y cada vez más plata, hasta julio del año pasado. Y ahí por primera vez aparece una barrita en el otro sentido grande, muy grande. Lo mismo pasó con el sistema político. Porque un sistema político, para que tenga sentido para la gran masa de la población, del pueblo, la única razón por la cual los estados tienen sentido para el pueblo es que los protejan de los abusos de los poderosos. Es la única razón por la cual han existido y se han ido legitimados los estados. Y por lo tanto, si un estado no es capaz de enfrentar a los poderosos, ponerles coto a sus abusos para proteger al pueblo, no sirve para nada. Ahora, ¿qué es lo que pasó con la democracia? Durante todos estos años, igual como en las AFP, mes a mes, el sistema político perdía credibilidad, perdía legitimidad. Cada mes muchísima. ¿Por qué? Porque no era capaz de enfrentar a los poderosos, porque era comprado por los poderosos, porque como decía Stefan Zweig, referido a la Revolución Francesa, un tiempo en que el dinero se apropió de la política, financiado, entre otras cosas, con este mismo dinero, porque uno de los que más financiaba ilegalmente a la política era un grupo cuyos jefes fueron presos por financiar ilegalmente a la política, y ese es uno de los 4 grupos que más dinero ha sacado de estos aportes que han hecho los trabajadores y el Estado a las AFP. Ahora, ¿qué pasó en agosto? Lo contrario. Es decir, el hecho que por primera vez el Parlamento en todos estos años, por primera vez, por lo menos de que se crearon las AFP en 470 meses, el Parlamento le pusiera coto a los abusos de los poderosos, a pesar de su feroz resistencia. Y aún más, la feroz resistencia le dejó más claro que nunca al pueblo quiénes son los que profitan de esto, pues. Bueno, entonces, la ganancia en legitimidad que tuvo el Parlamento fue extraordinaria, al igual que la ganancia que tuvieron por primera vez los afiliados y el fisco, que recibieron por primera vez dinero de las AFP. Entonces, es muy relevante lo que pasó. Ahora, la diputada lo ha mencionado, es decir, el efecto redistributivo es gigantesco, el efecto reactivador es gigantesco, y el efecto sobre las pensiones, cero. ¿Por qué? Porque resulta que como reactivó tanto la economía, entre otras cosas subió la cuota del fondo de pensiones y por lo tanto ganó dinero el fondo de pensiones. Y en la práctica, a pesar de que se entregaron 10.000 millones de dólares, el fondo prácticamente no cambió y por lo tanto las pensiones, el cálculo de las pensiones no cambió. Ahora, el fondo de pensiones nunca ha tenido que ver con las pensiones, como dijo la diputada. Es un fondo de inversiones de los grandes empresarios y fundamentalmente de estos 4 grupos, compañeros de curso del presidente Piñera. Es decir, eso es lo que es el fondo de pensiones. Y por lo tanto, el hecho de devolver, aunque fuera un 10%, es una medida extraordinariamente saneadora de la sociedad. Bueno, y lo que hay que hacer es devolverlo entero, pues. A los jubilados, en primer lugar, al Estado hay que devolverle lo que puso, y a todos los dueños de las cuentas. Hay que devolverles todo lo que pusieron y con grandes ganancias. Entonces, eso es lo que a mi juicio
hay que hacer. Y para eso hay que derogar el decreto ley 3.500 y restituir el fondo. Y eso va a tener un efecto reparador extraordinario. Oiga, diputada, y en términos como políticos, este suceso, llamémoslo así, de esta unidad, esta reforma constitucional, donde incluso buena parte del mundo de derecha votó a favor, ¿puede augurar que vengan nuevos proyectos en donde el sistema político defienda los intereses de los chilenas y los chilenos? Bueno, un proyecto que es muy importante y que está teniendo también un apoyo transversal, al menos en la oposición, es el impuesto a los súper ricos, que no es una idea original, ¿no? Esto se ha hecho en otros países. Es por una vez, significa también dinero constante y sonante para una renta universal de emergencia, y que además tiene que, por cierto, contemplar mecanismos de fiscalización, porque ¿qué es lo que hacen los súper ricos? Los súper ricos no tienen la plata, por supuesto, debajo del colchón, ni la tienen en lugares donde sea fácilmente, no. Generalmente la trasladan a paraísos fiscales. Entonces tiene que haber, este proyecto tiene que tener mecanismos de supervisión de esto, y nosotros confiamos en que el impuesto a los súper ricos va a ser aprobado. Y eso va a significar que nuevamente el Parlamento, al menos una parte importante del Parlamento, se está efectivamente conectando con las demandas de la ciudadanía y se está dejando atrás lo que fue el quehacer político que se impuso durante todos los periodos de la postdictadura, lamentablemente. O sea, toda esta llamada democracia de los acuerdos, en fin, que derivó en suma a una cocina parlamentaria, o sea, al tomar, digamos, decisiones legislativas de espaldas de la gente. Bueno, eso ya afortunadamente no existe. Reitero, el impuesto a los súper ricos es un proyecto para nosotros sumamente importante y que está teniendo, reitero, una aprobación y una adhesión bastante transversal. Bueno, podríamos decir entonces que se vienen buenos tiempos para los ciudadanos y ciudadanas de este país y que quizás se comienza a vislumbrar un camino de justicia y de equidad tan anhelado, digamos, por la gran mayoría de los chilenos. Precisamente son los chilenos y chilenas, algunos de ellos quienes quieren, nos mandaron algunas preguntas a nuestro WhatsApp, que quiero dejarlas rápido para que ustedes les puedan contestar, diputada y Manuel. Vamos con la primera de esas, que es una mujer de, si no me equivoco, creo que es de Estación Central, diputada. Aquí va la primera pregunta. Jessica Cortés, ¿es posible tener un buen sistema de pensiones si se terminan las AFP? Jessica, gracias por la pregunta. Terminando con el sistema de la AFP, es necesario, por cierto, instalar e implementar un sistema de seguridad social. Un sistema de seguridad social como tienen la mayoría de los países decentes, aunque aquí se han establecido una cantidad de mitos respecto a esto, al llamado sistema de reparto, que está en quiebra, todo eso son mentiras. Bueno, el economista Don El Riesgo podrá señalarlo con más precisión, todo es mentira. Y establecer efectivamente un sistema, como digo, de seguridad social, con pensiones dignas, en que efectivamente los activos, ¿te fijas? Mantengan a los pasivos como ha sido siempre. O sea, la solidaridad intergeneracional, eso está en la base, digamos, ya que hemos hablado tanto del pacto social, está en la base del pacto social. Así que sí, mi respuesta es sí. Terminando con este sistema canalla, es posible establecer un sistema de seguridad social decente. Esa sería como la respuesta política, pero Manuel, uno que no entiende nada, y muchos dicen que después de, usted ha dicho, después de quizá en estos 400 y tantos meses de que funciona el sistema de FP, son más de 190.000 millones de dólares los que se ha recaudado y se ha llevado, digamos, no sé si esa totalidad, pero ese es lo que se ha
recaudado en el sistema de AFP. ¿Hay plata en Chile para poder pagar las pensiones si se termina con la AFP? ¿O realmente es imposible hoy día, digamos, terminar con la AFP y generar un nuevo sistema de seguridad social? En términos económicos, le pregunto. Mire, yo le rogaría a la auditora que mandó esta pregunta, que a lo mejor pudiera considerar buscar una hojita de papel y un lápiz y anotar 5 cifras que son, a mi juicio, cruciales para entender esto. Y son las cifras de lo que hubiera pasado durante estos 40 años sin AFP. ¿Qué habría pasado en estos últimos 40 años sin AFP? Bueno, el Estado habría recaudado las cotizaciones previsionales. ¿Y cuántos suman las cotizaciones previsionales? Suman 150.000 millones de dólares. Esa es la primera cifra que hay que anotar. Conversando esto con mis nietos, uno de mis nietos tomó sus legos y con esos ladrillitos de los legos puso 15 ladrillitos de los legos uno encima del otro. Y cada uno de esos ladrillitos representaba 10.000 millones de dólares. Las cotizaciones de todo un año completo. Bueno, 15 de esos ladrillitos. Eso lo habría recaudado no las AFP, que se los llevaron, sino que el fisco. O sea, el fisco hubiera tenido 15 legos, cada uno de 10.000 millones de dólares, que se los llevó el fisco. Perdón, que se los llevaron las AFP. Pero además, el fisco se habría ahorrado 4 legos más, pues, que fueron los 40.000 millones de dólares que él le agregó, que le subsidió directamente a las AFP para el pago de pensiones. O sea, en otras palabras, el fisco tendría en caja 19 legos, una tremenda torre de ladrillitos legos, cada uno de los cuales son 10.000 millones de dólares, 19 de esos. Eso es lo que se han llevado las AFP, pero que se los habría recaudado el fisco. Ahora, el fisco podría haber pagado las mismas pensiones que pagaron las AFP. ¿Y cuánto costaron esas pensiones? 6 legos. O sea, de 19 legos habría tenido que sacar 6. ¿Y cuántos le habrían quedado? 13 legos. Porque 19 menos 6 legos son 13 legos. Y 13 legos, cada lego son 10.000 millones de dólares, serían 130.000 millones de dólares netos en caja que tendría hoy día el fisco. Entonces hay que recuperar esto, pues. Ahora, el asunto es que, imagínese usted, pues con eso podría haber duplicado las pensiones, 6 legos menos, todavía le quedarían 70.000 millones, pues. Y con eso podría haber pagado toda la deuda externa, toda la deuda fiscal. ¿Cuántos son esos? 4 legos. Todavía le quedarían 3 de sobra, sin deuda fiscal. O sea, en otras palabras, si usted me pregunta si se puede hacer un sistema para adelante que funcione, que pague el doble de pensiones y que a la vez le ahorre al fisco toda esta cantidad de dinero, hay que acabar con la AFP, pues. Porque sin AFP, este habría sido el resultado, pues. Entonces, de aquí para adelante, ¿para qué vamos a seguir con un sistema que es un desastre, pues? Y que con los únicos que ganan son los que se quedaron con esos 13 legos. ¿Y quiénes son esos? La mitad de eso, la mitad de esos 13 legos, la mitad, fue a parar a las manos de 4 compañeros de curso del presidente Piñera. La mitad de esos 13 legos. A 4. Uno de ellos terminaron presos por financiar ilegalmente la política, por comprarse a medio parlamento. Eso es lo que hay que terminar, hay que acabarlo. Entonces, a su pregunta, ¿se puede hacer un sistema nuevo? Claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Acabar con pues, con este abuso. Acabar, derogar el decreto 3.500 y recuperar todo el fondo. Además, aparte, ¿no es cierto? Pero lo que hay que recuperar son las cotizaciones, en fin. Vamos con la segunda pregunta, aquí se las dejo.
gustaría saber como si crees que es posible que haya más ayuda como de este tipo, porque, por ejemplo, a mí me llegó el bono clase media y el 10%, y eso me va a durar, pero me va a durar unos meses, pues. Y yo no sé cómo va a estar en unos meses más la economía, porque está todo muy inestable. Entonces, a ver qué piensa la parlamentaria, que pueden haber más beneficios, digamos, para uno que es de clase media y que el trabajo está como inestable. Bueno, esta es una pregunta que tiene más bien que ver con el escenario de pandemia y la crisis económica. Usted, diputada, ya habló del impuesto a los súper ricos. No sé si le quiere decir algo a nuestra auditora. Voy a responder a la auditora. Mire, precisamente el impuesto a los súper ricos va a significar, en caso de ser aprobado, que así creemos y haremos nosotros todo lo posible para que así sea, va a ser, digamos, una renta universal de emergencia para esta pandemia. Y también recalcarle a la auditora que por una parte eso, y por otra parte que tanto el retiro del 10% como los subsidios, estos bastante miserables que el gobierno ha dado, en que, por ejemplo, la ley de protección del empleo significa que el trabajador se coma su propio seguro de cesantía, pero en definitiva los proyectos que han beneficiado a la gente han tenido que ver precisamente con la presión de la gente. O sea, cuando la ciudadanía presiona y a través de sus organizaciones, incluso todas estas organizaciones que han surgido en el medio de la pandemia, como las ollas comunes, los comités de cesantes, todo eso es organización popular. Y eso es lo que presiona y hace que las personas, que nuestro pueblo, acceda a los derechos que tiene. No a que le den un bono para aquí, un bono para allá, sino a los derechos que tiene. Y entre esos derechos es el derecho a un trabajo y a un salario digno. Y tiene derecho a ingresos de emergencia en el medio de esta pandemia, tal como se han hecho en los países más decentes y desarrollados, en que se le ha asegurado a la gente un ingreso que no es por bajo la línea de la pobreza como ha sido acá, sino un ingreso relativamente decente. Mira, acá tenemos otra que puede ser la última, a ver qué nos dicen. Y quisiera hacer una pregunta que tiene que ver con que este 10% abre una puerta para un cambio del sistema. Y ¿es real que se pueda cambiar el sistema de pensiones actual en Chile, aunque sea a largo plazo? ¿Hay maneras de poder cambiar este sistema? Bueno, Manuel, usted le puede, ya lo dijo, pero quizás reafirmar, y ahí vamos cerrando el programa. La gente quiere saber si realmente podemos tener un sistema distinto de seguridad social inmediato, digamos, que pague mejores pensiones de una vez. Es posible, ¿no? Por supuesto, si se pudo volver el 10% del fondo, se puede volver un 30% para reparar a los jubilados, se puede devolver un 20% al fisco para que pague su deuda, que es todo lo que aportó el fisco, se puede devolver, digamos, 100.000 millones de dólares, si quiere, 5, digamos, retiros como el que se autorizó ahora, a todos los afiliados. Se puede hacer, pues. ¿Y quién puede hacerlo? Bueno, el Parlamento. Pero hay que acordarse cómo se aprobó esto, pues. Se aprobó esto en medio del mayor caceroleo que hubo en el país desde octubre del año pasado. Es decir, se aprobó porque el pueblo se puso las pilas. Ahora, como hay una frase clásica, ¿no es cierto?, que es muy bonita, que dice que, digamos, lo leí ahora en una cosa que circuló, que dice que todos los levantamientos, las insurrecciones, se hacen posibles cuando hay esperanza. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Parlamento en este caso con este proyecto? Levantó la esperanza del pueblo,
Por eso es muy importante este proyecto que ha mencionado la diputada del impuesto a los súper ricos, por ejemplo, porque yo creo que tiene la posibilidad de levantar la esperanza del pueblo. Y si hay esperanza, el pueblo sale a pelear por eso. Entonces, creo que hay que, por eso hay que apoyar el decreto, el proyecto que deroga el decreto 8500, porque hay esperanza. Y sobre todo, yo creo que hay esperanza en una nueva constitución. Bueno, con estas palabras de esperanza, tan necesarias además en estos tiempos, Manuel, diputada, donde hay bueno, gran incertidumbre, crisis económica, encierro, en fin, una época difícil, no solo para el pueblo de Chile, sino para la humanidad en general, pero habiendo esperanza, como dice Manuel, hay posibilidades de ver futuro y hay posibilidades de creer en los cambios y las transformaciones importantes. Con esta esperanza nos vamos retirando, cerrando este nuevo programa. Agradecido, Manuel, de estar otra vez en Frecuencia GER. Muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos. Y diputada, bueno, este es su programa, su voz. ¿Quiere decir algo para cerrar? Bueno, despedirme también con esperanza, con mucha esperanza y con mucha convicción. Y gracias a los auditores y auditoras que se conectan con Frecuencia Hertz, gracias al economista Manuel Riesco y gracias a usted por conducir Frecuencia Hertz. Diputada por el Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad, abogada y luchadora incansable por los derechos humanos. Es Carmen Hertz y este es su podcast, o mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz.